El mundo, expectante, contuvo el aliento. De la fraternidad de los cardenales emergió una figura singular para ocupar el trono de Pedro. Un instante suspendido en el tiempo. Una elección divina. Un cambio tan fulgurante como inesperado, cuya onda expansiva viajó desde la majestuosidad de la plaza de San Pedro hasta el más humilde rincón del planeta. Pero, más allá del protocolo y la púrpura, ¿quién es verdaderamente el hombre detrás del nombre Papa León XIV? ¿Qué verdades profundas, qué esperanzas renovadas y qué sacrificios silenciosos se ocultan tras el histórico anillo del pescador? Hoy, nos adentramos no solo en la crónica de una fe inquebrantable, sino en el testimonio íntimo y conmovedor de una familia que vio, con asombro y orgullo, cómo uno de los suyos era llamado por el Espíritu Santo a guiar a la Iglesia Universal en tiempos complejos. Prepárense para un relato que trasciende las apariencias, que humaniza lo sagrado y que tiene el poder de reavivar la llama de la esperanza en cada corazón. El imaginario colectivo pronto dibujó la figura del Papa León, un líder de convicciones firmes. Un hombre cuya fe parecía tallada en granito, el embajador visible del poder de Dios en la tierra. Sin embargo, ¿qué sucedería si esa imagen, aun siendo veraz en su esencia devocional, apenas rozara la superficie de una historia mucho más humana, entrañable y sorprendentemente cercana? El título sagrado, las vestiduras pontificias, la solemnidad del Vaticano, a menudo actúan como un velo que oculta la senda personal, las luchas íntimas, los sueños juveniles y los secretos del corazón, hasta que aquellos que caminaron a su lado, su propia sangre, su familia, comparten la luz de sus recuerdos, iluminando al hombre en el pontífice. La imagen cuidadosamente construida del Vaticano, a veces percibida como una fortaleza de tradición inamovible y distante, se ve ahora refrescada y humanizada por una confesión de primera mano, surgida del crisol del afecto familiar, no de un rumor efímero o un murmullo nebuloso. La información que estamos a punto de compartir es una invitación a mirar más allá de los muros y los protocolos, a encontrar la calidez del pastor en la figura del sumo pontífice, a descubrir que la santidad a menudo se forja en la cotidianidad de una vida entregada. La noche extendió su manto sobre la ciudad eterna, y bajo un cielo tachonado de estrellas como testigos silenciosos, millones de miradas, cargadas de plegarias y expectación, se clavaron en la silueta solitaria de la chimenea de la Capilla Sixtina. La tensión era palpable, y entonces, como un susurro divino, ocurrió la señal ancestral que ha cautivado y unido al mundo católico por generaciones: un delgado, casi etéreo, hilo de humo blanco ascendió con gracia en la quietud de la noche romana. Su mensaje, puro y elocuente, reverberó suave, pero poderosamente, por todo el orbe. Los cardenales, instrumentos del Espíritu Santo, habían hecho su elección, perpetuando un rito centenario cargado de historia y trascendencia. La Iglesia Católica Romana tenía un nuevo líder, un nuevo pastor para guiar a su grey. Pero este momento trascendió la mera transición de liderazgo, fue un punto de inflexión. Un soplo de aire fresco que prometía renovar la faz de la historia eclesiástica. Un fervor indescriptible, mezcla de asombro reverencial y entusiasmo desbordante, estalló entre la multitud que había colmado la plaza de San Pedro, transformándola en un océano de rostros iluminados por la fe, corazones rebosantes de esperanza y manos entrelazadas en oración fervorosa.
Desde el icónico Balcón de las Bendiciones, testigo de tantos anuncios históricos, descendió una figura de serena y poderosa humildad, el cardenal estadounidense Robert Prevost, anunciado al mundo como el nuevo sucesor de San Pedro, por primera vez en los 2 milenios de intrincada y rica historia de la Iglesia. Un hijo de los Estados Unidos de América asumía tan sagrado y trascendental encargo. El nombre que eligió, Papa León XIV, resonó con una fuerza especial en hogares, modestas capillas y majestuosas catedrales. Una elección que conjugaba novedad y profunda raíz histórica, señalando inequívocamente un deseo de la Iglesia de tender puentes, de trascender fronteras geográficas, culturales y oceánicas, abrazando la universalidad de su misión. Sus primeras palabras como Papa, brotadas de un corazón pastoral, fueron un bálsamo. Que la paz esté con todos ustedes. Sencillas, pronunciadas con un tono afable y cercano, pero ocultando tras su aparente simplicidad una fuerza espiritual inmensa. No inició su pontificado con directrices o proclamas, sino con palabras de consuelo, una bendición que resonaba como una promesa de reconciliación y armonía en un mundo a menudo herido por el conflicto, la división y el sufrimiento. Muchos, al escuchar esta salutación evangélica, se conmovieron hasta las lágrimas, otros guardaron un silencio preñado de respeto y esperanza. Nacido en el corazón industrial de Chicago, su alma misionera lo había llevado mucho antes a las tierras lejanas del Perú, donde durante años se dedicó a los más necesitados, convirtiéndose en una figura amada y respetada, no solo por su liderazgo espiritual, sino por su capacidad de escuchar con el corazón, de respetar las tradiciones ancestrales y de sembrar semillas de esperanza en terrenos áridos. Su notable y diversa experiencia global lo distinguía singularly. No era simplemente un obispo estadounidense con una trayectoria eclesiástica, era, ante todo, un pastor forjado en el crisol del mundo, un hombre cuya visión había sido ampliada por el contacto con múltiples realidades, capaz de comprender y unir a personas de diferentes orígenes, lenguas y culturas. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo de cerca lo describen con palabras que pintan un retrato de profunda humanidad, amable, dedicado hasta el extremo, y con un desinterés en su servicio que tocaba el alma. Su elección, por tanto, tuvo un impacto profundamente personal y simbólico en millones de católicos, particularmente en aquellos que residen fuera de Europa. Fue una demostración palpable de que la Iglesia los veía, los reconocía, reafirmando que la fe verdadera no conoce frontera ni distinciones. Bajo el liderazgo del Papa León XIV, muchos intuyen con esperanza que la Iglesia se adentra en una nueva era, una era caracterizada por una escucha más atenta y profunda, por una voluntad de extender su alcance evangelizador a las periferias existenciales y por una gozosa celebración de la rica diversidad que conforma su familia mundial. Algo fundamental había cambiado cuando se asomó a aquel famoso balcón y contempló la multitud de luces y rostros esperanzados que se extendían ante él. Reflejo del mundo entero, no solo en Roma, sino globalmente. Esta nueva etapa podría ser más acogedora, más empática y más sintonizada con los apremiantes problemas del presente. Gracias a su comportamiento sereno, sus palabras cargadas de sabiduría y su extraordinario trasfondo como un pastor que camina entre su pueblo, y no como un príncipe distante y ajeno a sus realidades, con pocas, pero significativas,
palabras y una sonrisa amable que irradiaba paz interior. El Papa León XIV inscribió su nombre en las páginas de la historia, reavivando la llama de la esperanza en los corazones de millones de fieles alrededor del globo. Y mientras el mundo celebraba, en un humilde hogar en la apacible comunidad de Port Charlotte, Florida, el peso y la maravilla de la historia se sintieron de una manera singularmente íntima. Una forma que nadie allí había anticipado jamás. La designación de un nuevo papa provocó asombro y devoción en la mayoría, pero para Louis Prevost, la noticia golpeó mucho más cerca del corazón. Después de todo, el hombre que ahora ocupaba la cátedra de Pedro, el vicario de Cristo, era su hermano menor, Rob, sentado en su luminosa sala de estar, envuelto por el cálido abrazo de fotografías antiguas y el suave murmullo de un ventilador de techo. Louis se permitía una sonrisa nostálgica, mientras los recuerdos de la infancia del hombre ahora venerado por multitudes fluían como un río sereno. Era simplemente mi hermano menor. Tonto, comentó Louis, su voz teñida de una risa entusiasta y cariñosa. Impredecible, sí, pero siempre de la mejor manera posible. Como cualquier hermano mayor típico. Solía tomarle el pelo constantemente. Evocaba una infancia despreocupada, tejida con la alegría de los juegos sencillos y las intrépidas escapadas en el jardín trasero. Sus días infantiles rebosaban energía, aventura inocente y una felicidad pura, casi palpable, mientras se enfrascaban en imaginarias guerras de policías y ladrones o en duelos de vaqueros con sombreros de cartón. Pocos, o quizás ninguno, podían siquiera soñar que aquel pequeño hogar, lleno de risas y carreras, algún día resonaría, aunque fuera indirectamente, con el eco de pasos sobre el mármol sagrado del Vaticano. La risa y el sonido de pies jóvenes e inquietos llenaban cada rincón de su humilde morada. A pesar de la emoción del momento presente, Louis no podía evitar recordar que Rob, desde muy temprana edad, parecía tener un aire diferente, una particularidad que lo distinguía. Rob, recordaba Louis, parecía estar más absorto en asuntos de una seriedad impropia para su edad que en los juegos bulliciosos. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, hiperactivos en sus simulacros de peleas de espadas y en los juegos de persecución a gritos, Rob mostraba una inclinación distinta. «Vamos Rob, estamos bajo ataque», le gritaba Louis, agitando una pistola de juguete con fervor infantil. Y él, Louis, se reía al rememorarlo con vívida claridad. Estaría allí, con una expresión completamente seria, sosteniendo una galleta María y preguntando con toda naturalidad, ¿podría, en lugar de eso, ofrecerte la Sagrada Comunión? Una pausa, y luego la reflexión divertida. ¿Quién demonios hace eso a los 8 años? En su momento, fue solo otro incidente peculiar. Una de las muchas anécdotas de Rob. En retrospectiva, sin embargo, Louis reconoce conmovido que aquellos gestos eran precursores, señales tempranas de un llamado mucho mayor, una vocación que ninguno de ellos podría haber anticipado en toda su magnitud. Aunque su hermano fue a menudo objeto de sus bromas infantiles, Louis siempre mantuvo, y mantiene, un profundo respeto por la convicción inquebrantable y la fe serena de su hermano. El poder terrenal y el estatus social nunca fueron las aspiraciones de Rob. No era ambicioso en el sentido convencional y mundano del término. A diferencia de otros que persiguen con ahínco la fama efímera y la fortuna material, Rob albergaba en su corazón un objetivo más modesto,
infinitamente más humilde y profundamente auténtico. Él nunca, jamás, expresó el deseo de ser papa, aseguraba Luis con firmeza. Un simple encogimiento de hombros y las palabras serenas: si es la voluntad de Dios, yo la seguiré, eran suficientes para él, sin ejercer ningún tipo de presión, sin cálculos ni estrategias. Simplemente seguía la brújula de su intuición espiritual, la voz suave de su conciencia. Como resultado directo de la reciente e inesperada elevación de Rob al papado, Luis es plenamente consciente de que su relación fraternal, tan natural y espontánea, podría necesitar evolucionar, adaptarse a una nueva y sobrecogedora realidad. 1000 obligaciones adicionales, un peso inmenso de responsabilidad y una montaña de obstáculos y desafíos acompañan la carga del pontificado. Puede que, de ahora en adelante, necesite comenzar a presentarme como el hermano del Papa, dijo Luis, sacudiendo la cabeza con una mezcla de asombro y curiosa resignación. Incluso entonces, añadió con un toque de humor melancólico, probablemente necesitaré un pase de visitante especial solo para poder verlo, a pesar de la inevitable diversión que teñía sus palabras. Había un trasfondo de emoción genuina. Mientras Luis es plenamente consciente de las monumentales contribuciones que su hermano está llamado a hacer a la sociedad y a la Iglesia, también es consciente de las posibles consecuencias personales y familiares. La verdad es, confesó con sinceridad, que ahora corremos el verdadero riesgo de que se corten todos los lazos con él. No porque él lo desee en absoluto, sino debido a las altísimas y absorbentes exigencias de su nuevo cargo. Sin embargo, si pudiera decirle una sola cosa en este preciso instante, una petición salida directamente del corazón, sería esta: Rob, por favor, ven a vernos a Florida antes de que sea demasiado tarde. Al final de esta súplica, la voz de Luis se tornó más suave, casi un susurro, y su sonrisa se transformó en algo más delicado, más vulnerable. No era solo una petición, era el intento desesperado y amoroso de un hermano por atravesar las imponentes barreras del tiempo, del rango y del deber ineludible, con la esperanza ferviente de asegurar tan solo una risa más compartida, un recuerdo más atesorado, un momento más de simple y preciosa fraternidad. Rob, el hermano menor de Louis Prevost, siempre destacó para él, desde el mismo principio de sus vidas. Era único, de una manera sutil pero profundamente significativa. En una entrevista concedida a CBS News, Luis no podía evitar que una sonrisa nostálgica iluminara su rostro mientras reflexionaba sobre los días lejanos de su juventud compartida. Luis habló con cariño sobre su hermano Rob, ahora conocido y venerado en todo el orbe como el Papa León XIV, y de cómo su familia, poco a poco, fue dándose cuenta de que él era, en esencia, diferente a todos los demás niños de su entorno. Mientras yo estaba completamente absorto en actividades enérgicas y típicamente infantiles como el béisbol, los juegos de policías y ladrones o la roña bajo la luz de una linterna en las noches de verano. Rob, explicaba Luis, estaba ocupado, muy seriamente ocupado, con su autoproclamado papel de sacerdote. A Rob, recordaba, nunca le interesaron de verdad las escapadas y travesuras típicas de la infancia. Él prefería, con una dedicación asombrosa para su edad, desempeñar el papel de servidor del altar en la sala de estar de su casa.
donde disfrutaba enormemente construyendo un altar improvisado con cualquier cosa que tuviera a mano. Incluso siendo un niño muy pequeño, de apenas 7 u 8 años. Continuaba Luis. Reunía con solemnidad galletas y un poco de jugo para representar la Sagrada Comunión. Con sus hermanos y sus ositos de peluche como devota, aunque a veces distraída, audiencia. Ese fue su llamado, su vocación innata, desde el mismísimo principio, afirmaba Luis con una profunda nostalgia en la voz. No era una moda pasajera. No era un juego más, simplemente. Él era así, ese pequeño, mi hermano, ahora ha ido a hacer cosas verdaderamente grandes en el mundo. El Papa León XIV, antes conocido en la intimidad de su hogar simplemente como Rob Prevost, se convirtió aquel histórico jueves en el primer papa nacido en los Estados Unidos de América. Un hecho que llenó de asombro y orgullo no solo a su nación, sino al mundo católico entero. Sus seres queridos, su familia y amigos, así como el mundo entero, quedaron profundamente sorprendidos y conmovidos por la noticia. En la actualidad, residiendo en la soleada Florida, Luis recibió la trascendental noticia de la misma manera que la inmensa mayoría de las personas, viendo con atención la revelación televisada de la identidad del elegido. Y lo supo, con una certeza que le erizó la piel. Desde la primera sílaba pronunciada, mi cerebro simplemente explotó, hizo boom, cuando llegaron a la palabra Ro, relató Luis, reviviendo la intensidad de aquel momento. Podía sentirlo, sabía que era él. Ro tenía que significar Roberto, y el Roberto Francisco que dijo el locutor fue claramente un lapsus. Un pequeño gran error. Eso fue todo. Así de simple, así de increíble. Mi hermano pequeño es ahora el Papa. Su risa, al recordar el incidente, traicionaba el profundo shock emocional que aún lo embargaba. Me quedé sentado allí, en mi sofá, contemplando cuál debería ser mi próximo movimiento. ¿Debo comportarme de una manera específica ahora? ¿Significa esto que yo también debo volverme santo de la noche a la mañana? Incluso llegué a considerar la peregrina idea de que tal vez debería comenzar a actuar de manera más responsable. Bromeó, pero él sigue siendo mi hermano pequeño. Pase lo que pase, Luis lo tranquilizó con una calidez que emanaba de lo más profundo de su ser. Me niego rotundamente a inclinarme ante él o a comportarme de manera extraña y ceremoniosa. Incluso si tenemos la bendecida oportunidad de encontrarlo en el Vaticano en el futuro. Abrazarlo muy, muy fuerte, sacudirle el hombro con cariño y decirle, Rob, loco, pero ¿por qué fuiste y hiciste una cosa así? Son todas las cosas que planeo hacer. Si Dios quiere. Y luego, añadió con una chispa de picardía en los ojos. Le quitaré el solideo papal y lo besaré apasionadamente en la calva. Exactamente como lo hacía en el pasado. Luis, John y Rob Prevost fueron criados en la tranquilidad de los suburbios de Chicago. Un entorno que fomentó la unidad familiar, como es de esperar en cualquier hogar bendecido con la presencia de 3 chicos inquietos. Había mucho alboroto, alegría contagiosa y un ruido constante y vivificante. Sin embargo, incluso en medio de aquel torbellino de energía infantil, Rob destacaba del resto con su aura de confianza serena, su voz suave y una capacidad de concentración que parecía casi sobrenatural para su edad. Incluso en el epicentro de todo aquel entusiasmo fraternal, Luis lo describió como poseedor de esta calma interior, como si siempre estuviera sintonizado con una frecuencia superior.
con algo que el resto de nosotros simplemente no podíamos escuchar o percibir. Sus padres, profundamente creyentes, enfatizaban la importancia primordial de la fe en sus vidas, pero la dedicación de Rob iba mucho más allá de simplemente seguir la tradición familiar y asistir a la misa dominical. Él descubrió, desde muy joven, la emoción intrínseca del servicio desinteresado, la profundidad transformadora de la oración personal y la alegría inefable de ayudar a los demás. Incluso cuando apenas era un adolescente, no se limitaba a hablar de Dios, se esforzaba, con una coherencia admirable, en seguir sus pasos, en vivir el Evangelio en su día a día. El destino de Rob Prevost, aunque él nunca lo buscara activamente, siempre pareció destinado a ser brillante. Y ahora, el resto del mundo está comenzando a darse cuenta, con asombro y admiración, de lo que Louis y su familia han sabido intuitivamente durante todo este tiempo. Para Louis, sin embargo, esta noticia trasciende la categoría de simple acontecimiento histórico o de evento decisivo de alcance mundial, es algo profundamente íntimo, personal, casi visceral. Es una completa locura, si te paras a pensarlo, admitió. Además, es un verdadero abrir de ojos, una sacudida a tu percepción de la realidad. Nadie, absolutamente nadie, espera ver a su hermano menor, al compañero de juegos y travesuras, convertirse en el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Imaginen ser un espectador privilegiado mientras un personaje de su propia vida entra, de repente y sin previo aviso, en las páginas de un libro de cuentos de la vida real. Solo que, en este caso, él es uno de los autores de ese cuento familiar. Pero Louis es plenamente consciente de que detrás de las solemnes vestiduras, del imponente título y del simbólico anillo papal, sigue estando aquel niño que una vez transformó con su imaginación la modesta sala de estar familiar en una improvisada capilla. Incluso mientras el mundo entero honra y aclama al Papa León XIV, para su hermano. Francamente, sigue siendo Rob, comentó Louis con una sencillez conmovedora. Esa es toda su identidad profunda, su esencia. Ese es el hombre que siempre será, inalterable. Quizás la fuerza arrolladora de esta historia radica, precisamente, en que retrata a un niño pequeño que, con una pureza admirable, escuchó la llamada silenciosa de su corazón e hizo, paso a paso, con humildad y perseverancia, aquello a lo que fue llamado, hasta llegar, por caminos misteriosos de la providencia, a la posición más alta y venerable en la Iglesia Católica. Su ascenso a tan excelsa posición no estuvo impulsado, ni por un instante, por la ambición personal o por la sed de poder, sino por una fe serena y profunda como un océano, por un servicio inquebrantable a Dios y al prójimo, y por el amor incondicional de una familia que creyó en él, en su bondad y en su singularidad, desde el mismísimo principio. Ni siquiera su propio hermano, testigo cercano de su trayectoria, había anticipado jamás este giro tan inesperado y trascendental de los acontecimientos. Mientras tanto, en todos los rincones del mundo, las personas comenzaban a preguntarse con creciente interés quién sucedería al amado Papa Francisco tras su eventual partida, ya que el puesto de sumo pontífice se cuenta, sin lugar a dudas, entre los más influyentes y observados en el vasto panorama de la religión mundial. La pregunta crucial, ¿quién está realmente en la carrera para convertirse en el próximo Papa?,
fue planteada con agudeza por un invitado en un popular programa de radio de gran audiencia. La reacción y la respuesta ofrecida fueron, cuanto menos, bastante interesantes y reveladoras. El invitado, con aire de conocer información privilegiada, afirmó que había dos contendientes con capacidades y perfiles destacables. Uno, explicó, provenía del vibrante continente africano, mientras que el otro, y aquí la descripción se volvía más precisa, provenía de Chicago, un cardenal que había servido con distinción en Roma después de haber pasado la mayor parte de su carrera pastoral en las tierras del Perú. Aunque no se revelaron identidades explícitas en aquel momento, la detallada descripción apuntaba clara e inequívocamente a un solo hombre, el cardenal Robert Prevost. Para todos aquellos que prestaban atención a las señales y a los movimientos discretos dentro de la Iglesia, la elección de Robert Prevost, aunque sorprendente para el gran público, fue una revelación esperada para algunos, especialmente a través de la perspectiva y las reacciones de su hermano John, un exadministrador de una escuela católica y uno de los dos hermanos de Robert, quien conocía de cerca la trayectoria y la profunda espiritualidad de su hermano. En piadosa anticipación al humo blanco, símbolo inequívoco de la elección papal, y a la gozosa llegada del próximo sucesor de Pedro, John había estado sintonizando con fervor la transmisión oficial del Vaticano, uniéndose en oración y esperanza a millones de personas en todo el mundo. Y entonces, el momento culminante ocurrió. John recuerda con una claridad meridiana haber visto a su propio hermano, a Robert, ascender con solemnidad al histórico balcón de la Basílica de San Pedro. Lo que estaba presenciando con sus propios ojos le pareció, al principio, algo increíble, casi un sueño. En ese mismo instante, un torbellino de emociones intensas y contradictorias lo invadió por completo, un asombro reverencial, un orgullo fraterno inmenso, un desconcierto inicial y, finalmente, una abrumadora y contundente dosis de realidad. Incluso si una pequeña, casi imperceptible, parte de él siempre había albergado la secreta intuición de que algo así podría suceder algún día. Tal vez estoy soñando despierto, dijo en voz baja, casi para sí mismo, su profundo asombro claramente visible en la ligera risa nerviosa que escapó de sus labios. Y entonces, continuó, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Esto lo altera todo, absolutamente toda la situación. Este evento tendrá un impacto profundo e imborrable en su vida. Ahora tiene sobre sus hombros una carga, una responsabilidad, casi insondable de soportar. La existencia pacífica y ordenada de John en los tranquilos suburbios de Chicago se vio, de repente y sin previo aviso, abruptamente interrumpida, sacudida hasta sus cimientos. En ese preciso momento, el teléfono de su casa comenzó a sonar sin cesar, como si quisiera competir con las campanas de Roma. Reporteros ávidos de noticias y vecinos curiosos acudían en tropel a su puerta, esperando ansiosamente obtener algún atisbo, alguna anécdota, de la vida personal del nuevo Santo Padre, el Papa León XIV, o al menos escuchar sus primeras impresiones y reflexiones. John apenas tuvo tiempo suficiente, en medio de aquel torbellino mediático, para felicitar a su hermano. Fue una conversación de menos de un minuto, fugaz pero cargada de significado. Durante su breve intercambio de palabras, era plenamente consciente de que había miembros de la prensa internacional presentes en la misma estancia vaticana donde se encontraba su hermano.
Una sonrisa agridulce se dibujó en el rostro de John mientras admitía con franqueza que no estaba del todo preparado para enfrentar todo eso todavía. La profunda espiritualidad y la humildad sincera siempre han sido faros que han iluminado la vida de Robert. Él no es, ni nunca ha sido, alguien que busque la adulación pública o el reconocimiento mundano. La fascinante historia de vida del cardenal Robert Prevost. Una vida que ha cruzado con naturalidad países, idiomas y civilizaciones diversas. Añade una profundidad y una riqueza singulares a este trascendental evento eclesial. Robert, nacido y criado en la multicultural ciudad de Chicago, parecía poseer desde su más tierna infancia un talento innato, una predisposición especial para algo más grande, para algo que trascendía lo ordinario. Era obvio y palpable para todos los que lo conocieron de cerca que poseía un fuerte e inequívoco llamado espiritual desde una edad muy temprana. Tenía un sentido innato, una certeza interior, de que estaba destinado a servir como sacerdote, añadió John, con la convicción de quien ha sido testigo privilegiado de esa vocación. Sinceramente, dudo mucho que alguna vez se haya detenido a pensar detalladamente en cómo podría pasar el resto de su vida de otra manera que no fuera sirviendo a Dios y a los demás. Sin embargo, ciertamente tuvo un viaje extraordinario y providencial hacia el papado. Robert nació en los Estados Unidos, pero su corazón y su servicio lo llevaron a obtener la doble ciudadanía con Perú, el país andino donde sirvió como un pastor entregado y amado durante muchos años de su vida. En las áreas rurales más remotas y en las comunidades económicamente desfavorecidas. Tanto las personas sencillas del pueblo como el clero local quedaron profundamente impresionados por su notable dominio del idioma español, su profunda y genuina empatía, y su asombrosa familiaridad y respeto por las diversas culturas locales. Después de un fructífero tiempo de misión y servicio en el terreno, su camino lo llevó a Roma, el corazón de la catolicidad, y allí ascendió de manera constante y discreta en las filas de la Iglesia, haciéndose gradualmente famoso por su cabeza fría en momentos de crisis, su prudencia y su inagotable disposición para ayudar a los demás sin buscar protagonismo. Ahora, investido con la inmensa responsabilidad de su papel como Papa León XIV, debe navegar con sabiduría y fortaleza por un mundo cada vez más fracturado, incierto y complejo, mientras lidera espiritualmente a más de 1.400 millones de católicos dispersos por todo el planeta. Sin embargo, las personas más cercanas a él, aquellas que conocen la profundidad de su fe y la solidez de su carácter, piensan con convicción que él es, precisamente, el hombre indicado para esta formidable tarea. Él ha sido testigo directo y ha experimentado en carne propia diversas perspectivas y realidades dentro de la Iglesia, comentó John con conocimiento de causa. Es mucho más que alguien que simplemente tuvo una crianza homogénea y lineal. Posee un firme y experimentado dominio de los variados y complejos paisajes espirituales, tanto del Vaticano con sus intrincadas dinámicas, como de los majestuosos Andes peruanos con su fe popular y ancestral, y de la bulliciosa y cosmopolita Chicago con sus desafíos pastorales urbanos. Ahora, más que nunca en la historia reciente, necesitamos imperiosamente esa perspectiva tan singular y enriquecedora. El rico y diverso tapiz de la ascendencia y la variedad de experiencias vitales de Robert se refleja claramente en su trasfondo personal y familiar. Haití, reveló John,
fue el hogar ancestral de la madre de Robert. Un dato que muchos desconocen. Aunque las hermanas de mi madre nacieron todas en la vibrante Nueva Orleans, mi madre tuvo la particularidad de nacer en Chicago. ¿Quiénes somos realmente y cómo resultó él ser quien es? Ambos somos, en gran medida, productos y herederos de esa herencia tan diversa y enriquecedora. Según la perspectiva de John, el trasfondo marcadamente multicultural del Papa entrante será, sin lugar a dudas, una de sus mayores fortalezas pastorales, la capacidad de reunir nuevamente, con paciencia y caridad, a la a menudo fragmentada Iglesia Católica, y de ayudar a las personas de todas las condiciones y procedencias a encontrar caminos de unidad, reconciliación y paz, a pesar de nuestras evidentes diferencias. Y a veces precisamente por ellas. Añadió con convicción, esto forma parte esencial de su descripción de trabajo actual como pontífice. De hecho, creo sinceramente que ese arduo pero esperanzador trabajo ya ha comenzado para él. Mientras el mundo entero espera con una mezcla de curiosidad y anhelo los primeros ajustes y directrices del nuevo líder del Vaticano. Una familia de Chicago, sencilla y unida, aún está recuperándose del shock histórico y de la profunda conmoción emocional. Un hermano modesto, humilde y profundamente lleno de fe, que supo desde el principio de su existencia, con una claridad asombrosa, que quería dedicar su vida entera a servir a Dios y a sus hermanos. Ese es, en esencia, el nuevo Papa para John y para toda la familia Prevost, quienes lo ven como mucho más que un simple líder espiritual de talla mundial. El mundo lo conoce ahora como Papa León XIV, según relató John, susurrando la descripción con una mezcla de reverencia y familiaridad. Pero yo, concluyó con una emoción contenida pero palpable, todavía pienso en él simplemente como Robert, mi hermano, y estoy verdadera, profunda e inmensamente orgulloso de él. Fue sorprendente, en parte, porque el Papa León XIV aún no ha cumplido los 70 años, pero en la escala de los años papales. Eso se considera bastante joven. Casi una audacia. El mundo católico, o al menos una parte de él, quizás esperaba un candidato con un perfil más experimentado y predeciblemente estable. Sin embargo, la verdadera sorpresa, la auténtica novedad, según las personas que lo conocen bien e íntimamente, particularmente su hermano mayor, Luis, no radica tanto en su edad cronológica como en la profundidad de sus creencias, en la amplitud de su perspectiva vital y, crucialmente, en las personas a las que él elige prestar atención con un oído atento y un corazón abierto. A pesar de su nacimiento en suelo estadounidense, la vida y el ministerio del Papa León lo han llevado a recorrer el mundo entero, a sumergirse en realidades diversas y a menudo desafiantes. Durante sus muchos y fructíferos años en América Latina, no dudó en recorrer los polvorientos callejones de las favelas y los barrios marginales, y se sentó con humildad en pequeñas y modestas iglesias rurales, escuchando con atención y respeto la fe vivida y encarnada del pueblo sencillo. Sus compañeros de trabajo y colaboradores más cercanos han afirmado repetidamente que él no parece albergar prejuicios culturales o nacionales de ningún tipo, más bien, transmite la sensación de ser un auténtico ciudadano global. Una persona cuya ascendencia y cuya identidad espiritual están profundamente arraigadas en varios continentes, tejiendo un tapiz de humanidad compartida, antes de ser elevado al solio pontificio.
León fue una figura prominente y respetada en la Iglesia durante su tiempo como prefecto del dicasterio para los obispos. En otras palabras, tuvo un papel crucial y de enorme responsabilidad en la delicada selección de los futuros obispos. Aquellos pastores que luego servirían como las cabezas visibles y los guías espirituales de las iglesias locales esparcidas por todo el mundo. León tomó su importante y trascendental posición con la máxima seriedad y dedicación. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía su método de trabajo y su enfoque pastoral no era solo su vasta experiencia o su agudo intelecto, sino también, y de manera muy significativa, las personas que él activamente reclutó y consultó para que lo ayudaran en su discernimiento. Aunque es una práctica habitual y recomendable que los líderes del Vaticano consulten con otros clérigos y expertos, León fue consistentemente más allá, demostrando una notable apertura al escuchar con atención y valorar las perspectivas de aquellos grupos que, históricamente, han sido a menudo marginados o cuyas voces no siempre han sido suficientemente escuchadas dentro de las estructuras eclesiales. Particularmente las mujeres, tanto religiosas como laicas. Esto quedó grabado de forma cristalina e imborrable en la memoria de su hermano Luis. Recuerdo vívidamente haber presenciado una escena durante el cónclave, rememoró Luis con detalle, donde una monja, con una mezcla de humildad y firmeza, dice algo así como: a nosotras quizás no decimos mucho en voz alta, pero tenemos oídos. Y escuchamos y vemos muchas cosas. Luis continuó: Rob tomó eso muy en serio. En lugar de simplemente reconocer de manera formal la presencia y el papel de las mujeres en la Iglesia, él buscó activamente, con una intención clara y deliberada, su participación sustantiva y significativa en discusiones de calado. Solía consultar a monjas y a mujeres laicas comprometidas sobre sus opiniones y percepciones acerca de obispos particulares, preguntándoles con franqueza si ellas pensaban que un determinado candidato poseía la fibra moral, la integridad y la sensibilidad pastoral necesarias para ser un verdadero líder espiritual para su pueblo. Este simple, pero profundo, acto de consulta inclusiva revela mucho sobre su carácter y su visión de una iglesia más sinodal y participativa. Muchos han sido profundamente afectados y esperanzados por esta inclusión, sutil en su forma, pero potencialmente revolucionaria en sus implicaciones. Escuchar atentamente, valorar a las personas cuyas voces han estado silenciadas durante demasiado tiempo y liderar con una empatía genuina y compasiva son, para él, más importantes y transformadores que realizar reformas estructurales grandilocuentes o gestos efectistas de cara a la galería. Su hermano Luis está convencido de que el nuevo Papa no va a poner el Vaticano patas arriba de la noche a la mañana. Ni es esa su intención. Según la apreciación de Luis, Rob no es en absoluto del tipo de persona que se apresura impulsivamente y pretende arreglarlo todo en un solo día. Explicó con conocimiento de causa. Sin embargo, y esto es crucial, él está profundamente sintonizado con el espíritu y las directrices de las enseñanzas del Papa Francisco, la inclusividad como norma, la humildad como virtud fundamental y el progreso lento pero constante y significativo como método pastoral. Por tanto, se espera con fundada esperanza que continúe y profundice ese legado. Un legado que se caracteriza por ser curioso ante la realidad, esperanzado ante el futuro y cauteloso pero valiente en sus pasos. El mundo entero espera y observa este momento crucial.
León XIV. ¿Qué tipo de papa será en la práctica? ¿Tendrá la audacia y la sabiduría para llevar a la Iglesia por territorios pastorales aún inexplorados? ¿Continuará el delicado y necesario trabajo de reconciliar las necesidades y anhelos de los cristianos contemporáneos con la riqueza y la solidez de la tradición bimilenaria? No hay forma de saberlo con certeza absoluta en este momento inicial. Sin embargo, una cosa es innegablemente segura. El Papa León posee una combinación inusual y sumamente valiosa de rasgos para un líder de su talla. Claro está que piensa mucho, que reflexiona profundamente antes de actuar, pero también, y esto es quizás aún más importante, sabe cómo escuchar de verdad, con el corazón y con la mente. Su corazón está firmemente anclado en el catolicismo, en la fe de sus padres, pero escucha a personas de todos los ámbitos de la vida, creyentes y no creyentes, con una franqueza y una apertura notables. A lo largo de los años, ha observado con atención, ha estudiado con diligencia, ha caminado humildemente junto a los olvidados y marginados de la sociedad, y ha prestado su oído compasivo a los que no tienen voz, a los silenciados. León nunca fue, ni siquiera cuando era un niño pequeño, un chico promedio, uno más del montón, mientras sus compañeros de juego se entregaban con algarabía a las aventuras de vaqueros e indios y corrían sin descanso por el jardín. Él, de manera casi instintiva, buscaba y encontraba consuelo y sentido en la oración, sintiéndose más atraído por la sacralidad silenciosa del altar improvisado en casa que por el bullicio del patio de recreo. Un hombre que hoy, por los designios de la providencia, lidera una de las organizaciones más ilustres, complejas y antiguas del mundo. Fue moldeado desde su infancia por una dedicación profunda y una piedad sincera que solo se hicieron más profundas y sólidas con el paso del tiempo. El Papa León XIV, ahora brillando intensamente en el centro de la atención mundial, avanza en su pontificado no en busca de fama personal o de poder terrenal, sino como un auténtico líder servidor. Uno que guía con la brújula de la compasión, con la herramienta de la empatía y con un mensaje perenne de esperanza para una humanidad sedienta de sentido. Su obra de vida, que apenas comienza a desplegarse en esta nueva etapa, no solo marca un nuevo y prometedor comienzo para la Iglesia universal, sino que también inspira, inevitablemente, una mezcla de asombro, de sana crítica constructiva y de renovada fe en los millones de personas que observan con atención y esperanza cómo se desarrolla su ministerio petrino. La Iglesia, como institución divina y humana, necesita imperiosamente descubrir cómo adaptarse con sabiduría y fidelidad a un mundo en constante y vertiginoso cambio, sin perder su esencia ni su mensaje salvífico. Incluso si el Papa León no posee todas las respuestas a los complejos interrogantes de nuestro tiempo y ningún ser humano las posee, él sabe, por su experiencia y su talante, cómo empezar el camino, haciendo las preguntas correctas, aquellas que van a la raíz de los problemas, y luego, crucialmente, escuchando con suma atención y humildad las diversas respuestas y perspectivas que surgen del pueblo de Dios y del diálogo con el mundo. Si su historia personal y pastoral es alguna indicación fiable, hay una esperanza básica, fundamental y persistente que se mantiene firme en medio de todo este torbellino de cambio, de historia viva y de anticipación expectante. Luis, el hermano mayor de Rob, aquel que lo ha visto crecer y transformarse desde ser un simple chico de parroquia en un pequeño pueblo hasta ocupar la sede más alta y venerable del Vaticano.
Tiene una petición sencilla, casi un susurro fraterno: solo ven a saludar. No es gran cosa, solo un gesto. Sin embargo, a menudo son precisamente los pequeños cambios, las percepciones sutiles pero profundas, y los pasos pequeños pero firmes en la dirección correcta, los que terminan haciendo toda la diferencia en el mundo y en la historia. Uno de esos pasos significativos, quizás, pueda ser el pontificado del Papa León XIV. Una vez más, en el mismísimo y simbólico centro del Vaticano, se hizo historia viva, historia de salvación. Seleccionar a un papa proveniente del continente americano es un acontecimiento sin precedentes directos en la larga y rica historia de la Iglesia Católica Romana. El próximo obispo de Roma, el guía espiritual de millones, proviene de la región norte del continente americano, siguiendo así, de alguna manera, los pasos innovadores del Papa Francisco, originario de Argentina. En el Cono Sur, la extraordinaria y rica vida del Papa León XIV, antes conocido en el mundo simplemente como Robert Francis Prevost, lo ha llevado a través de continentes diversos, a sumergirse en civilizaciones milenarias y a vivir décadas de devoción desinteresada y servicio humilde. Pero no es solo su nacionalidad lo que hace del Papa León XIV una figura innovadora y singular. Además, y esto es también muy significativo, es el primer papa que proviene de la Orden de San Agustín, un grupo religioso católico de larga y venerable tradición, fundado en honor al famoso e influyente filósofo y teólogo, doctor de la Iglesia, San Agustín de Hipona, cuya espiritualidad sin duda marcará su pontificado. Su narrativa de vida, que a sus relativamente jóvenes 69 años continúa desplegándose con una misión de alcance mundial y una fuerte e inquebrantable dedicación al liderazgo espiritual, es verdaderamente notable. Robert Francis Prevost proviene de una familia profundamente religiosa y, al mismo tiempo, culturalmente diversa, un crisol que forjó su carácter abierto y universal. Nació el 14 de septiembre de 1955, en la pujante ciudad de Chicago, Illinois. Louis Marius Prevost, su padre, tenía orgullosa ascendencia francesa e italiana, mientras que Mildred Martínez, su madre, aportaba a la familia la riqueza de su ascendencia española. La educación de calidad y la fe vivida con coherencia eran valores muy preciados y fomentados en su hogar, donde fue criado con amor y disciplina junto a sus dos hermanos, John Joseph y Louis Martin. Desde una edad muy temprana, Robert mostró un profundo e inusual interés por la religión y las cuestiones de la espiritualidad. El Seminario Menor de los Padres Agustinos, el lugar donde los jóvenes comienzan su discernimiento y su camino hacia el sacerdocio, fue su primer paso formal hacia la vida monástica y consagrada. En el año 1977, un hito importante en su formación, recibió un título universitario en matemáticas, demostrando una mente analítica y estructurada, y simultáneamente una licenciatura en Filosofía del Augustinianum, una prestigiosa universidad dirigida por los padres agustinos en Pensilvania. Fue a través de esta sólida educación humanística y científica que su vocación se fue consolidando. El 1 de septiembre de ese mismo año, dio un paso decisivo al ingresar formalmente en la OSA, la Orden de San Agustín, comenzando su noviciado, un tiempo de prueba y formación intensa. En la ciudad de San Luis, Missouri, hizo sus primeros votos formales, un compromiso inicial con la vida religiosa. Un año después,
y para el 29 de agosto de 1981. Había hecho sus votos solemnes y definitivos, comprometiéndose así plenamente y para toda la vida con el exigente pero gratificante camino agustino. Posteriormente, Robert dedicó tiempo a su formación teológica en la ilustre Catholic Theological Union en Chicago, donde estudió con profundidad la teología y se preparó para el ministerio sacerdotal, siendo finalmente ordenado sacerdote en ese mismo entorno académico y espiritual. El siguiente destino en su peregrinación vital y formativa fue Roma, el indiscutible epicentro intelectual y espiritual del mundo católico, a donde llegó siendo aún muy joven, con la tierna edad de 27 años, pero con una madurez y una claridad vocacional notables. Se inscribió con entusiasmo en el Angelicum, la muy estimada y antigua Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, para especializarse en el estudio del derecho canónico, una disciplina fundamental para el buen gobierno de la Iglesia. Un evento verdaderamente decisivo y sacramental en su vida ocurrió el 19 de junio de 1982, cuando fue ordenado sacerdote en la capilla del Colegio Agustino de Santa Mónica en Roma, un lugar cargado de historia y espiritualidad agustiniana. El líder congregacional que ofició el sagrado sacramento del orden fue el arzobispo Jan Hadot, una figura eclesiástica de relieve que, en aquel entonces, también dirigía la Oficina Vaticana para las interacciones con los no cristianos. Una posición de gran importancia que, con el tiempo, se transformaría en el actual dicasterio para el diálogo interreligioso, tras finalizar con éxito su licenciatura en Derecho Canónico en el año 1984. El entonces padre Robert Prevost, quien años más tarde sería el Papa León XIV, comenzó a trabajar diligentemente en su tesis doctoral. Sin embargo, a pesar de su dedicación al estudio y a la erudición, nunca estuvo lejos, ni en su corazón ni en su práctica, de servir como misionero. En 1985, fue asignado a la entonces aislada región de la misión de Chulucanas, en Piura, Perú, y pasó los siguientes años allí, en medio de grandes desafíos pero también de inmensas satisfacciones espirituales, atendiendo con solicitud y entrega las necesidades tanto emocionales y espirituales como materiales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Su prolongada estadía en Perú fue mucho más que un simple viaje misionero de corta duración, marcó el comienzo de un vínculo profundo, entrañable y transformador con el pueblo peruano, un lazo que perduraría indeleblemente a lo largo de muchos años y que moldearía profundamente su corazón de pastor. Después de defender con brillantez su disertación doctoral sobre el papel del prior local en la Orden de San Agustín, en el año 1987, regresó a los Estados Unidos y allí asumió importantes responsabilidades de liderazgo y gobierno dentro de su propia orden religiosa. Durante ese periodo, estuvo al frente de la provincia agustina de Nuestra Madre del Buen Consejo en Olympia Fields, Illinois, y también dirigió con acierto sus departamentos de vocación y de misiones, demostrando una gran capacidad organizativa y un profundo celo pastoral. Allí, en su tierra natal pero con un corazón universal forjado en la misión, pasaría la mayor parte de su ministerio posterior, caracterizado siempre por esta singular y fecunda mezcla de experiencia intercultural, humildad genuina, espíritu de servicio incansable y sólida erudición. Logró el inusual y muy estimado logro de ser elegido como prior general, es decir,
el líder mundial de la Orden Agustina, y continuó sirviendo con dedicación y sabiduría 2 periodos completos en ese trascendental cargo. Ahora, en su nuevo y sorprendente papel como Papa León XIV, continúa la venerable tradición de su padre espiritual, San Agustín, de enseñanza iluminadora, evangelización incansable y cuidado pastoral solícito en todo el mundo. La fe inquebrantable, la humildad sincera y el servicio generoso han sido, sin duda alguna, las fuerzas transformadoras y motrices en su vida. Desde los humildes barrios de Chicago hasta las desafiantes misiones peruanas y las responsabilidades de gobierno en Roma. La calma interior ante la adversidad, la devoción profunda a Dios y a la Iglesia, y la valentía serena para obedecer el llamado de Dios sin importar el costo personal. Son los verdaderos dones y carismas que, como nos enseña su ejemplar camino de vida, dan lugar a un liderazgo auténtico y fructífero en la Iglesia. La historia del Papa León XIV, tejida con los hilos de la providencia y la respuesta humana, no es meramente la crónica de una elección pontificia más, es, ante todo, un testimonio vivo y palpitante de fe perseverante, de humildad radical y de un servicio que se entrega sin reservas hasta el extremo. Desde sus humildes y formativos comienzos en la vibrante Chicago, pasando por su entrega generosa como misionero en las tierras del Perú, hasta alcanzar, por caminos inesperados, el mismo corazón de la Iglesia en Roma. Su trayectoria vital nos enseña una lección perenne: el verdadero liderazgo, aquel que inspira almas, que transforma corazones y que construye puentes, nace de la escucha atenta y paciente del Espíritu, de una compasión genuina que se abaja para encontrar al otro, y de una valiente y confiada obediencia al llamado soberano de Dios, sin importar los sacrificios o el costo personal que ello implique, en un mundo contemporáneo que a menudo parece perdido, sediento de guía auténtica, de coherencia existencial y de una esperanza que no defraude. El pontificado del Papa León XIV se alza en el horizonte como una promesa tangible, la promesa de una Iglesia cada vez más cercana al palpitar de la humanidad, más empática con sus gozos y sus sufrimientos, más dispuesta a abrazar con alegría la rica y policromática diversidad de su familia global, y a caminar humildemente, como Jesús en el camino de Emaús, junto a su pueblo, especialmente junto a los más pobres y olvidados. Su vida misma es un faro luminoso que nos recuerda, con insistencia evangélica, que incluso en las instituciones más antiguas y venerables, el espíritu de renovación constante, la conversión pastoral y la fuerza arrolladora e irresistible del Evangelio pueden y deben encontrar siempre caminos nuevos, creativos y sorprendentes para llegar al corazón del hombre y de la mujer de hoy. Que su ejemplo de pastor bueno y fiel, y el de tantos otros pastores anónimos que entregan su vida en silencio, nos inspire a todos, sin excepción, a escuchar con mayor atención la voz de Dios en la oración y en los hermanos, y a servir con un amor que sea, a la vez, gratuito, generoso y transformador.